ese cálculo algorítmico. Y que eso sea también, digamos, un estudio respecto de las distintas escrituras posibles, qué encierra, qué oculta y qué muestra cada una de esas escrituras. Por supuesto que una vez que se estudia el algoritmo, no desaparece el trabajo con cálculo mental, cálculo estimativo, sintetizando un poco, el estudio de la multiplicación en primer ciclo va desde primero, recorre los 3 grados, por supuesto que continúa en el segundo, ampliando las estrategias de cálculo, las propiedades de los números y las operaciones y los tipos de problemas. Pero solo en el primer ciclo abarca los 3 años, ya que en primero los niños están en condiciones de resolver problemas mucho antes de conocer la cuenta y el signo, y en tercero, cuando ya conocen la cuenta y el signo, todavía tienen muchísimo por aprender de la multiplicación, como nuevas estrategias de cálculo y nuevos tipos de problemas. Una cuestión interesante a trabajar es, por ejemplo, ya en segundo grado los niños pueden empezar a utilizar cierto tipo de organizaciones que les permiten recurrir a resultados obtenidos para unos problemas, usarlos para otros. Doy un ejemplo para que se entienda. Si los chicos completan una tabla que dice bicicletas y ruedas, una bicicleta, 2 ruedas, 2 bicicletas, 4 ruedas, en forma de un cuadro de doble entrada. Otro cuadro que sea ruedas y triciclos, otro que sea ruedas y autos o autos y ruedas. Entonces, ellos completan esas tablas. Después, cuando tienen que resolver un problema, como por ejemplo, ¿cuántas patas tienen 4 perros? Ellos pueden aprender que el resultado obtenido de cuántas ruedas tienen 4 autos puede ser reutilizado para esta nueva situación. Es decir, que les proponemos a fines de segundo grado que aprendan a usar resultados obtenidos para unos problemas para otros problemas, que empiecen a tomar conciencia de que esos cálculos les sirven para otras situaciones. En tercer grado proponemos ya un estudio más profundo de lo que es la tabla pitagórica. Entonces, bueno, la tabla pitagórica es una tabla como esta, que tiene todos los resultados de las multiplicaciones de 1 a 10, de 0 a 10 en este caso, y que permite explorar las regularidades que por supuesto se apoyan, esto no es un tema de estudio para los niños de primer ciclo, pero las propiedades de la tabla pitagórica se apoyan en las propiedades de la multiplicación. Entonces, una de las cuestiones que les proponemos a los niños es que completen una tabla en donde solo les damos estos números y ellos tienen que completarlas. Y entonces, una vez que la están completando, les proponemos que expliciten qué criterios usaban para completarla. Y resulta que algunos niños lo que hacen es completar todo por columnas, otros completan todos por filas. Otros empiezan a darse cuenta que, por ejemplo, 2 por 1 es lo mismo que 1 por 2, que 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Y entonces detenemos el momento de la construcción o del llenado de la tabla para explicitar todas las propiedades en las que los niños se apoyan. Y ahí estudiamos básicamente 3 tipos de propiedades que podemos encontrar acá, o de regularidades, digamos. Unas tienen que ver con todos los resultados que están repetidos. Si nosotros miramos la tabla pitagórica, excepto estos números que son los de cada uno por sí mismo, digamos, todos estos números están repetidos acá. Entonces, todos los resultados que obtuve para esta parte de la tabla están repetidos aquí y puedo completar primero esta parte y después esta. Entonces esto implica explicitar que 8 por 6 es lo mismo que 6 por 8, que 4 por 7 es lo mismo que 7 por 4. Nosotros sabemos que eso es la propiedad conmutativa. Aunque los niños no sepan el nombre en tercer grado de esta propiedad, pueden sí estudiarla como propiedades. Un segundo tipo de propiedades tienen que ver con aquellas relaciones de dobles, triples y cuádruples. Entonces, por ejemplo, si yo analizo la columna del 2, es la mitad que los resultados de la columna del 4 y a la vez la del 4 es la mitad que la del 8. O dicho al revés, la del 8 es el doble que la del 4 y la del 4 es el doble que la del 2. Entonces, si yo obtengo un resultado, por ejemplo, 7 por 2, 14.
Quiero saber cuánto es 7 por 4, hago el doble. Quiero saber cuánto es 7 por 8, hago el doble que 7 por 4. Esto, la propiedad matemática que subyace a esto es la propiedad asociativa de la multiplicación, es decir, que multiplicar por 8 es lo mismo que multiplicar por 2 y por 4. Pero para los chicos, por ahora, es un estudio de la tabla, digamos, de la tabla pitagórica. Esta propiedad se repite, por supuesto, para 3, 6 y 9, para 5 y 10. Y entonces los niños pueden, a partir de los resultados de una columna, obtener otros. Por ejemplo, si les doy los resultados de la del 4, la columna del 4, ellos pueden llenar la del 2 haciendo las mitades y la del 8 haciendo los dobles. Y un tercer tipo de propiedades que estudiamos a partir de la tabla pitagórica tiene que ver con lo que nosotros sabemos que se llama la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, que no es en estos términos como se le plantea a los niños de tercer grado, pero esta cuestión de que si yo tengo los resultados de la columna del 3 y tengo los resultados de la columna del 4, sumándolos puedo obtener los resultados de la columna del 7. Por ejemplo, si yo tomo 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Si yo sumo 12 más 16, me da 28, que es 4 por 7. ¿Por qué? Porque 4 por 3 más 4 por 4 es equivalente a 4 por 7. Entonces, a partir de la tabla de la columna del 2 y de la columna del 5, también puedo obtener la del 7, sumándolos. Entonces empiezan a estudiar, bueno, cómo a partir de ciertos resultados puedo obtener los otros. Entonces empezamos a proponerles a los niños actividades de este estilo, en donde, por ejemplo, les damos la columna del 2 y les pedimos que llenen la columna del 4 y la del 8. Les damos la columna del 3 y la del 4 y les pedimos que llenen otras. Entonces, por ejemplo, sumándolas pueden obtener la del 7 o a partir de la del 5 pueden obtener la del 10 haciendo dobles. Entonces, lo que hacemos es un tiempo que lleva más o menos unos 15 días en tercer grado, un tiempo de estudio de la tabla pitagórica y de todas las relaciones que se pueden encontrar ahí, que son estas relaciones de dobles, mitades y triples, estas relaciones de suma o estas de números repetidos. Una vez que los niños han estudiado todas estas relaciones, entonces se propone sí su memorización. Pero la memorización es posterior al fuerte trabajo de análisis y de exploración que se hace primero. Para hacer la memorización, algunos maestros proponen, por ejemplo, partir esto en 4 y entonces estudiar primero esto, después esto que es igual que esto y después esto. En otros casos se propone, bueno, estudiar la del 2, la del 4 y la del 8, porque son dobles y mitades, la del 3, la del 6 y la del 9. Lo importante es que esa memorización sea una memorización que recupere esas relaciones que han sido estudiadas, que no sea una memorización verbal, tanto por 1, tanto por 2, tanto por 3, tanto por 4, sino que sea una memorización apoyada en el estudio de las propiedades de la multiplicación. Por supuesto que después de esto viene un tiempo de ejercitación, de estudio y de práctica, en donde los niños por un tiempo pueden tener a mano esta tabla pitagórica para hacer sus cálculos y 15 días después o 20 días después de esta enseñanza y práctica de la memorización, se propone que los niños ya puedan reconstruirla solos. Entonces, apunta, digamos, la memorización es necesaria, pero sabemos que los niños están en mejores condiciones de memorizar cuando han hecho previamente un fuerte trabajo exploratorio de las propiedades que subyacen a esta tabla.